Ot, letras israelíes, con Ana Bejarano. Un placer, como siempre, comenzar este programa junto a Ana Bejarano. Hola, Ana. Hola, Raquel. El placer es mío, que es un gusto hablar contigo. Bueno, en este caso vamos a hablar de un libro también escrito con letra de mujer. La autora es Dorit Rabinyan. Se titula Todos los ríos del mundo y de nuevo, Ana, hablamos de amor, hablamos de parejas y de parejas mixtas. Sí, es un tema recurrente de la literatura hebrea, de las parejas mixtas. Y bueno, por eso hemos optado esta vez por este libro. Ya hemos dicho que en este programa solo hablamos de libros que están traducidos al castellano para que los oyentes puedan leerlos si quieren. Y este es un libro como has dicho, de Dorit Rabinyan, que es una autora nacida en Kfar Saba en 1972, o sea que es relativamente joven y que vive en Tel Aviv. Y el título, como has dicho, en castellano optaron por Todos los ríos del mundo, pero luego si acaso hablaremos del título, que en hebreo es El Seto. Gader Hayá es el título original en hebreo. Y bueno, ya hemos hablado también varias veces de cómo las editoriales optan por otros títulos, quizá por cuestión de marketing, pero en este caso, como en tantos otros, el título original era significativo. Muy bien, hacemos una pausa chiquitita y empezamos hablando de la novela o de la autora, lo que prefieras. Muy bien, de la autora. ¿Quién es Dorit Rabinyan? Dorit Rabinyan es una autora muy especial porque, como has dicho, es una de las voces femeninas más potentes que tiene hoy Israel. Y digo especial porque ha escrito relativamente poco. Cosa que no quiere decir nada para la calidad de sus novelas. Yo creo que cada obra se vale por sí misma y cuando nosotros hablamos de la autora es porque suele hacerse, pero quizá no debería ni hacerse, porque las 3 novelas que ha escrito han sido ampliamente traducidas y quiero decir que hay otros autores con una obra más amplia, más contundente y que no han tenido la suerte de ser traducidos. Ella, con las 3 novelas que ha escrito, ha tenido muchísimo éxito en Israel y luego, claro, lo que es para un autor que escribe en hebreo, ser traducido, ha sido muy traducida, de manera que es una de las autoras más importantes también a nivel internacional. Quizá aquí sea el momento de decir que la vamos a tener en Barcelona en octubre, el día 11 y 12 de octubre de este año de 2018, en el marco de lo que es el Festival del Libro Judío, que se celebra en Barcelona en su 3ª edición, Sefer Barcelona. La tenemos como una de las invitadas y es ocasión de oro entonces si alguien quiere leer su novela antes de que ella venga y puede acudir al festival y charlar con ella. Ana, a muchos de nuestros oyentes, claro, a lo mejor el nombre no les suena, pero si les hablamos de la polémica que se suscitó hace 3 años, cuando se decide retirar precisamente esta novela del currículo de los estudios secundarios en Israel, seguro que ya se les enciende una lucecita y recuerdan un poco de quién hablamos, ¿no? Pues sí, seguramente sí, porque fue un tema que apareció en la prensa y traspasó las fronteras de Israel. Esta novela es una novela de amor, así dicho en 2 palabras, es la relación amorosa entre un palestino, un artista pintor palestino musulmán y una traductora israelí judía. Un grupo de profesores de un comité consideró que sería interesante incluirlo en el currículum de lecturas de los estudiantes de bachillerato, pero el Ministerio de Educación y Cultura, pues como tú bien has dicho, en 2015 decidió que no, que era una novela que podía promover las parejas mixtas y la asimilación, y en un claro acto de censura pues la eliminó del currículum, lo cual provocó una gran polémica y convirtió a este libro en un verdadero bestseller. Claro, Dorit Rabinyan dijo, pero qué favor me han hecho. Ya, eso es que hace unas semanas así hablábamos de que este fenómeno tiene un nombre y se denomina fenómeno Streisand,
porque sí, porque Barbra Streisand, queriendo evitar que hicieran fotos a su casa, pues provocó exactamente lo contrario. Así que con Dorit Ravindyan también ha habido un, un síndrome Streisand. Ay, pues no lo sabía, mira, lo adopto. Pues sí, efectivamente, ese fue, vamos, Streisand total, porque ella vendió muchísimo y además ella decía que no entendía por qué justamente eliminar esta novela del currículum cuando todas las relaciones mixtas en la literatura hebrea están abocadas al fracaso. Dice, esta mía también, porque así es la realidad prácticamente siempre en Israel y en Palestina. Y lo que hace el personaje principal, que es ella, y creo que con eso no adelantamos nada, ya que es siempre lo mismo en ese sentido, es como está contado, pero ella, la protagonista femenina, pues no se atreve a llevar adelante este amor con él, porque es que es imposible prácticamente. Este amor tiene lugar en Nueva York, que es donde se conoce esta pareja, y mientras que viven allí, pues es una historia de amor, pero los dos personajes saben que cuando regresen uno a Palestina, a la autoridad palestina, y la otra a Israel, a pesar de que estarán separados por muy pocos kilómetros, es una distancia insalvable en todos los sentidos. Y Dorit Ravindyan dice, mi personaje continúa fiel al grupo, no se asimila, funciona como una auténtica israelí sionista, con lo cual no se entiende por qué me eliminan esta novela del currículum cuando en absoluto promueve a la asimilación. Uh-huh. Pero ya ves que los ministerios van a su aire. Bueno, nosotros no, porque ahora hacemos una pausa, nos atenemos a la estructura de nuestro programa y volvemos para hablarles ya de la novela en sí. De esta Todos los ríos del mundo, o el Seto en hebreo. Ana, haces un apunte muy interesante en tu blog en la entrada que dedicas a este libro de Dorit Ravindyan, cuando identificas al otro en la literatura israelí casi siempre como el árabe, en contraposición al otro en la literatura, digamos, fuera de Israel, que suele ser el gentil, ¿no? El no judío, el goy. Sí, efectivamente, como hemos dicho ahora hace un momento, pues tema de las parejas mixtas es un tema recurrente en la literatura hebrea y bueno, lo trató Bialik con su obra Al otro lado de la valla, donde curiosamente aparece la palabra valla, similar al Seto, que es el título de Todos los ríos del mundo de Dorit Ravindyan, o Agnon, el gran Agnon, premio Nobel, escribió La señora y el buhonero, donde la señora es una cristiana, porque están todavía en Europa, y el buhonero es un judío. Pues sí, en lo que es la literatura hebrea en Europa, el otro siempre es el goy o el gentil, y lo que tiene de exclusividad la literatura hebrea escrita en Israel es que el otro es el árabe, se ha convertido en el árabe. Y esta es una novela en realidad sobre el otro y cómo es visto el otro a través de los otros, se va a jugar la redundancia del otro, pero sí, es el árabe. Sí, estas parejas mixtas que en realidad aparecen en la literatura, pero que también condicionan la vida de las personas. Por ejemplo, en la realidad hay una organización de mujeres israelíes que se dedica a salvar a mujeres israelíes que han caído en las redes amorosas de árabes, por ejemplo, ya que la relación al revés es casi imposible. En la literatura en la que aparecen parejas mixtas, que uno es árabe y el otro es judío, siempre el hombre es el árabe normalmente y la mujer es la judía. No siempre, porque vimos una novela de la que hablé contigo, Yasmín. De Eli Amir, en el que rarísimamente la situación es la contraria. Creo que fue el primer programa que hicimos en OT, Letras 10, que hablamos sobre Yasmín, que es la novela de Eli Amir. Ella es una palestina cristiana y él es un judío de origen iraquí, un israelí de estas comunidades de los Mizrahim. También hay que decir que el hecho de ser Mizrahi, de las comunidades orientales, de esta comunidad que es llamada los árabes judíos, también está siempre muy presente en este tipo de novelas.
En el caso de Dorit Rabinian, ella, a pesar de que es nacida en Kfar Saba, en Israel, su familia es de origen iraní. No son árabes, pero son de un país musulmán. Y esto también condiciona sus novelas. Es decir, está visto desde el punto de vista de alguien que se parece a los palestinos, que es otro de los puntos con los que juega la novela de la que hoy hablamos, Todos los ríos del mundo. Como los personajes están en Nueva York y son vistos por los ojos de unos terceros, pues juega mucho la autora con el hecho de que los israelíes judíos y los palestinos musulmanes se parecen mucho. Los neoyorquinos los confunden, y este es un recurso literario que no solamente utiliza Dorit Rabinian, es un poco lo que es el acercamiento. Si nos confunden es que quizá nos parecemos más de lo que creemos. Si tanto nos parecemos, no deberíamos estar tan enemistados. Ese también es un recurso literario, no se le ha ocurrido a ella. Ella lo introduce porque es algo con lo que se juega en literatura. Claro, y es una novela esperanzadora, ¿no? De alguna manera, aunque el final no pueda ser feliz, pero sí que habla de un posible futuro entendimiento. Bueno, no sé qué decirte, Raquel. Yo soy bastante pesimista, no porque lo sea de la situación, que también lo soy, sino que a mí la novela me dejó bastante tocada. No, pero me refiero, Ana, a cuando hablabas de la importancia del título en hebreo. Toda la razón. Y como apuntabas en el blog, el seto no es un muro, ¿no? No es algo inamovible e insalvable. En eso tienes toda la razón, y por eso es lástima que los editores le cambiaran el título sin consultar a... Bueno, también hay que decir que no está traducida del hebreo. No sé por qué las 3 novelas traducidas al castellano de Dorit Rabinian están traducidas a través del inglés. Bueno, esto no tiene importancia, la traducción de todas maneras funciona muy bien, pero el hecho de... tú tienes razón, el título original, que es El seto, Gader Haya, está planeando constantemente por la mente del autor. Cuando tú lees el libro en hebreo y tienes el libro ahí que pone el seto, tienes toda la razón. Es esperanzador ver cómo un seto en realidad es algo que puedes saltar, que es poroso, que está ahí separándote del vecino, pero no es un muro. Tú tienes toda la razón en eso. Y luego hay otro punto esperanzador del libro, que es la humanización del árabe. El árabe muchas veces, que esto también es un tema estudiadísimo, cómo es visto el árabe palestino por la literatura hebrea escrita en Israel. A veces es un ser que no tiene ni nombre ni rostro. En cambio, en esta novela de Dorit Rabinian, Todos los ríos del mundo, ella está dentro de la corriente de autores que humanizan al árabe. El árabe es un ser humano y ella intenta potenciar el hecho de que es idéntico a nosotros, ¿no? A los judíos israelíes. Y además que puede llegar a ser el ser amado, y no por ser árabe, sino a pesar de ser árabe. Este punto que ella juega, no, todos los árabes somos hermanos de los árabes. No, ella no está en este plan, sino dice, a pesar de ser árabe y todas las desavenencias que tenemos, es un ser humano y puede ser el amor de tu vida. Tienes toda la razón. Hay allí unos puntos. Por otro lado, es un libro muy descorazonador, porque ya te digo, los personajes se mantienen firmes en sus grupos, y los grupos son estancos. Es de lo que habla Grossman tantas veces, que es la nacionalización de tu vida. Tanto los israelíes judíos como los palestinos pues tienen una vida en la literatura y en la vida real que te nacionaliza la vida. Hay muy poco espacio para tu vida privada. Cuesta a veces entenderlo cómo es posible, pero Grossman lo dice es que mi vida está nacionalizada, yo me tengo que estar posicionando constantemente. Y eso es algo que también yo creo que esta novela pues trata muy muy bien, esta especie de que la existencia de unos y de otros se encuentra como secuestrada por la situación, esta situación entre comillas que es Hamatzab, que es este eufemismo con el que se designa lo que es el conflicto árabe-israelí, y esta novela lo muestra claramente. Por mucho que ellos en realidad es una historia de amor y de guerra, pero hay algo que no, ellos incluso discuten sobre política. Es un libro muy interesante porque discuten sobre lo que ahora tanto se habla también, de si un Estado binacional o 2 estados. A veces cuando tanto se insiste en 2 estados, ellos mismos dicen, pero ¿dónde? Quiere decir, las vidas de unos y otros están ya tan imbricadas
es casi imposible hacer dos estados físicamente, ya que los asentamientos están dentro de lo que debería ser el Estado palestino, los árabes israelíes viven dentro de las fronteras de la línea verde. Claro, es difícil, y entonces la discusión política que ellos tienen de un Estado binacional quizás sería lo que los podría salvar a ellos. Es un libro, yo creo, que tiene muchas lecturas, y está muy bien, porque siendo como es una historia de amor, es una historia de amor muy bonita, porque no es una historia de amor de color rosa, sino que implica pues eso, lo que es una discusión política. Es un libro, yo creo, a mí me pareció un libro interesantísimo. Y luego ya te digo, lo que es la confusión esta de los personajes palestinos y los árabes israelíes, como ellos los confunden en el metro, los confunden por aquí y por allá. Sí, vamos, que ella en eso sigue una línea. También es bonito a veces ver cómo la literatura israelí sigue como una línea, como una corriente. Ella en esta novela ha entrado en esta corriente, intentar comprender al otro. Uh-huh. Pues con eso nos quedamos con que es también una gran historia de amor, perfecta para estos días de verano y de descanso. Y te agradecemos muchísimo que nos presentes libros tan interesantes como estos, Ana. Muchísimas gracias a vosotros, porque me encanta presentar. Son muy buenos. Hasta el próximo programa. Hasta la próxima, Raquel. Adiós y gracias.